Vale, bueno, entonces grabaré esta sesión para que sea la sesión que luego se cuelga en redes sociales para los compañeros que no puedan venir. Vale, bueno, entonces, como ya os he dicho, si no tenéis ninguna duda y no hay ningún tema específico que queráis que comentemos, entonces, bueno, vamos a hacer algún problema típico de examen. Bueno, es un examen un poco antiguo, pero quiero que veáis un poco conforme ha ido evolucionando la asignatura. Entonces, en ese sentido, comparto la pantalla para que desde casa se pueda ver. Y os presento este examen, que además es un examen bonito porque, bueno, es un examen que habla de unos adornos de Navidad y tal, y entonces parece muy apropiado. Ahí va, perdón. Bueno, ahora veréis que esto es un poco la realidad de lo que nos podemos encontrar en nuestra vida profesional, ¿vale? Entonces nos dicen que se pretende diseñar un adorno de Navidad. Entonces, el adorno de Navidad consiste en un panel verde de PVC, ¿vale? Un panel verde de PVC con 6 bolas de Navidad colgadas, y esas están agarradas mediante 2 tableros de madera con unos pasadores, ¿vale? Eso es lo que se agarra al techo. Y entonces es un adorno de Navidad que tiene esa forma. Entonces nos dicen que ese adorno tiene 6 bolas que cada una de ellas pesa 15 kilos y están sujetas por ese panel verde de PVC, que el peso del panel de PVC son unos 30 kilos. De espesor 3 milímetros. Eso es lo que mide el espesor del panel, ¿vale? Y arriba, en la parte superior, se sujeta mediante unos pasadores a unas tablas de madera, unos traveseros de madera que son los que están agarrados al techo, y esos traveseros de madera son 2 placas de 2 milímetros, si no recuerdo mal. Entonces, los pasadores se quieren hacer de 3 milímetros de diámetro, también de PVC. ¿Vale? Los pasadores que sujetarán la madera al tablero se quieren de 3 milímetros de diámetro. ¿Vale? Entonces, para que lo entendamos mejor, nos hacen este dibujo aclaratorio y entonces aquí podemos ver el techo, ¿lo veis? Después tenemos las tablas de madera de 2 milímetros, el panel de PVC que está ahí incrustado, y eso es como quedaría el pasador de PVC también. Las bolas están enganchadas a este tablero de PVC y están enganchadas al PVC. En principio ya veréis que nos va a dar igual porque lo que tenemos que diseñar es esta parte. Lo que sabemos es que hay 6 bolas de 15 kilos cada una sujetas junto con el panel de PVC. Efectivamente, claro, al final todo eso es una carga que tienen que soportar los pasadores. O sea, está claro que aquí los pasadores son la clave. ¿Esto aquí? Bueno, porque es una perspectiva. Eso es una perspectiva. No, es una perspectiva. Es una perspectiva. En realidad el panel, fijaos que no nos dicen ni cuánto mide ni nada, simplemente nos dicen que pesa 30 kilos, ¿no? Pues ya está, pesa 30 kilos. Hombre, bolas de Navidad de 15 kilos, quiero decir, es un poco deformado, ¿no? O sea, exagerado. Esa es la situación, pero bueno, porque es un ejercicio de un examen, no tiene el por qué ser del todo real. ¿Vale? ¿Está entendido? ¿No? ¿Está entendido cómo funciona esto? ¿Vale? Está claro, es un adorno de Navidad que tiene esa configuración. Y entonces hay 2 apartados, muy sencillitos. Apartado A. Queremos utilizar un punzonador
que sirva para taladrar los agujeros. ¿Sabéis lo que es un punzonador? Digamos que tendrá una pieza metálica de 3 milímetros y ese haciendo presión sobre la pieza que queremos taladrar, ¡pum!, hace un agujero, ¿vale? Y entonces nos dicen que queremos utilizar un punzonador que sirva para realizar agujeros en todas las piezas. Por lo tanto, tanto en las de madera como en las de PVC. Y como las de PVC, las de madera. Pero haciendo los agujeros a las piezas individualmente, o sea, no las vamos a hacer todas a la vez, sino primero taladraremos la madera, por ejemplo, los 2 listones de madera y luego el listón de PVC. Calcular la fuerza mínima necesaria que debe tener la punzonadora con un coeficiente de seguridad de 1,5. Es decir, lo que queremos es que la punzonadora, cuando coja la pieza, lo taladre seguro y además con un coeficiente de seguridad de 1,5. ¿Está claro o no? ¿Qué quiere decir que hay que punzonarlo? ¿Qué le tiene que pasar al material? Bueno, hay que pensar que en definitiva lo que quieren es que se rompa el material. ¿Está claro o no? O sea, si la punzonadora tiene que hacer un taladro es porque el material lo tiene que romper. Entonces nos dicen no que lo rompa justo, sino que lo rompa, ¿no?, de sobra. Y entonces nos dicen que tiene que ser con un coeficiente de seguridad de 1,5. Eso quiere decir que hay que aplicarle un 50% más de fuerza de la necesaria para romperlo. Así nos garantizamos que se rompa seguro. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que diseñar. Lo segundo, hay que calcular el número mínimo de pasadores necesarios, recordad que eran de 3 milímetros, para que la fijación sea suficiente también con un coeficiente de seguridad de 1,5. O sea, ¿cuántos pasadores me hacen falta de PVC de 3 milímetros para sujetar el total de la fuerza que me va a generar el adorno? Con un coeficiente de seguridad de 1,5. Y entonces me dan datos, características de los materiales. El PVC tiene estado límite último de 30 megapascales, límite de fluencia de 20. Y la madera tiene estado límite último 70 megapascales, límite de fluencia 40. El espesor del panel de 3 milímetros, el espesor de las placas de madera de 2, el diámetro de los pasadores 3 milímetros, el peso de las bolas 15 kilos, el peso del panel de PVC 30, y nos dicen que consideremos que la distribución de las cargas es uniforme en todos los pasadores. Luego, en realidad no es así. Pero bueno, nos dicen que consideremos que va a ser uniforme. Entonces, lo primero, la primera pregunta. ¿Este problema es de esta asignatura o es de otra cosa? Parece un examen de materiales. Bueno, recordar que la asignatura es mecánica y resistencia de materiales y, por lo tanto, sí, nos están hablando de esa segunda parte. De resistencia de materiales. Tenemos que diseñar 2 cosas. La fuerza de la punzonadora y el número de pasadores para que esto no se rompa. Esto es un problema que nos podríamos encontrar perfectamente en nuestra vida profesional. Problemas que tendréis que resolver. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué solución, o sea, por dónde cojo esto? Vamos a intentar enfrentarnos un poco al folio en blanco. ¿Cómo oriento este problema? No es malo que dediquemos un minutito a pensarlo. No es malo que dediquemos un minutito a pensarlo.
Lo mejor siempre es ir por partes, ¿vale? O sea, no nos atabalemos yendo a por el problema entero, sino vamos a pensar en el primer apartado, que es lo que nos preguntan. Lo que nos preguntan es qué fuerza de punzonamiento me va a romper qué fuerza de punzonamiento me va a romper las piezas de PVC y de madera. Claro, no será la misma. Eso es lo primero que lo primero que nos tenemos que dar cuenta. No será la misma fuerza. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es calcular las dos fuerzas que me rompen. O sea, la fuerza que me rompe el panel de PVC y la fuerza que me rompe el panel de madera. Y la máxima, esa será mi base de cálculo. Y como me dicen que tengo que dar el dato con 1,5 de factor de seguridad, lo que haré será que la fuerza máxima de esas dos la multiplicaré por 1,5 y ya está. Entonces, conceptualmente es sencillo. Ahora viene el truco, ¿vale? Y una punzonadora, ¿cómo rompe o qué rompe? ¿Vale? Una punzonadora es un orificio, el punzón, yo pongo aquí la lámina y el pivote entra en el orificio, rompiendo. ¿Vale? Sale la punzonadora y entonces queda la lámina con el orificio hecho. Para que nos hagamos una idea, lo voy a pintar en la pizarra, o sea, en la pizarra electrónica. Aquí creo que puedo utilizar una pizarra. Vale. Es decir, yo tengo mi lámina de PVC o de madera, no lo sé todavía, serán las dos. Tengo que hacer un taladro, ¿vale? Ya sabéis que dibujando no es lo mío. ¿Vale? Y aquí lo que yo tengo es el taladro. Eso es lo que quiero hacer. ¿Vale? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, si os dais cuenta, la forma que vamos a tener para fracturar, ¿qué tipo de fractura vamos a hacer? ¿O qué tipo de esfuerzo va a soportar las paredes del taladro? O sea, por el otro lado quedará la pieza así. ¿No? Esta es la pieza que sacaremos de ahí. Entonces, esta superficie con la pared de ahí, ¿qué tipo de esfuerzo van a tener? Cortante, ¿vale? En concreto, a este tipo de cortante de un punzón que está en una sección muy cerca de la otra, ¿a eso cómo se le llamamos? Es un tipo de cortante particular. El primer cortante que hemos estudiado. ¿Os suena cizalladura? ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es cizallar. ¿Vale? La cizalladura tiene una ventaja y es que la tensión tangencial de la cizalladura es igual al cortante, en realidad es la fuerza que yo le estoy aplicando por aquí, yo le aplicaré aquí una fuerza, dividido el área. ¿No? Eso es así. Pero en este caso, ¿cuánto vale el área? El diámetro no.
el área de esa superficie. ¿Y eso qué es? La longitud del círculo multiplicado por el espesor. O sea, el área a cizallar es pi por d multiplicado por el espesor. Porque esto es el diámetro y esto de aquí es el espesor. ¿Entendéis lo que estamos intentando hacer? O sea, lo primero que hemos visto es cómo funciona una punzonadora. Por cizalladura. ¿Vale? La cizalladura es una repartición homogénea de las tensiones tangenciales en toda la superficie. ¿Cuál es la superficie que vamos a cizallar? Pues ese, digamos, ese vas, ¿no? Si dijéramos, ¿no? Ese círculo, quedará como un cilindro. Ese cilindro es el que vamos a intentar cizallar. ¿Está claro? ¿Vale? Vale. Esto es una cosa. Si os acordáis, en esta asignatura, yo siempre que os doy los datos, siempre os digo cuál es el límite, la tensión normal máxima admisible, o os digo tensión tangencial máxima admisible, o os doy, no sé, pues el límite de fluencia, o os doy datos de ese estilo, muy, muy, muy concretos. Pero de resistencia de material sabréis que si yo el único dato que tengo es la tensión normal máxima admisible, de ahí puedo deducir una aproximación a cuál es la máxima tensión tangencial admisible. ¿Os suena que la tensión tangencial máxima admisible se suele calcular como aproximadamente como SU partido de 2? ¿Os acordáis de eso? ¿Os suena o no? En materiales. Vale, no pasa nada. Esto yo ¿por qué os digo que no pasa nada? Porque yo cuando pongo exámenes, este es un examen del 2014, yo aún no estaba en la asignatura, pero se preguntaba y esto son cosas que hay que saber. Entonces, una aproximación a esa tensión máxima admisible es el límite máximo dividido de 2. ¿Vale? Entonces, fijaos que, fijaos que cuando me dan los datos, me dan dos tipos de datos. Me dan SU y SI. ¿Cuál de los datos tengo que coger? O sea, acordad, ¿esto cómo funciona? ¿Vale? ¿Esto cómo funciona? Esto funciona de la siguiente forma. Yo empiezo a aplicar fuerza. Aquí tengo una deformación, ¿no? O tensión, deformación. Tensión, deformación. Y entonces hace algo así. ¡Pum! Y aquí se rompe. Entonces nosotros decimos que esto es SI y esto aquí es SU. Es decir, límite de fluencia, límite de rotura. Aquí se rompe y aquí entramos en zona plástica del material. Zona plástica quiere decir deformaciones permanentes. Para mí, que un material falle, yo diseño una pieza y que un material falle, es que llegue a su zona plástica. Porque cuando deje de hacer fuerza ya no vuelve a su forma original. Pero en este caso, en una punzonadora, yo lo que quiero es romperlo. No quiero que falle, lo que quiero es que rompa. Entonces, ¿qué límite tengo que coger? El SU. No tiene sentido que coja otro, ¿vale? Entonces, cojo el límite de fractura. Quiero que se rompa. Vale, pues vamos a hacer la comprobación para los dos casos. Primero, madera, por ejemplo, o PVC. ¿Qué queréis que comprobemos primero? ¿PVC? Venga, PVC. Vale. ¿Cuál es la máxima tensión admisible por el PVC en tensión tangencial? ¿Lo veis? 15 megapascales. 30 partido 2.
Entonces diríamos que la tau máxima admisible es igual a 30 por 10 elevado a 6 dividido de 2. ¿Vale? ¿Y eso tiene que ser igual a qué? Tiene que ser igual a la fuerza, que esto es lo que quiero averiguar, la fuerza de punzonamiento, dividido el área. Y el área hemos dicho que es pi. Diámetro, 3 milímetros, 3 por 10 elevado a menos 3. ¿Y cuánto es el espesor del panel de PVC? Es un dato. Espesor del panel de PVC, 3 milímetros. ¿Vale? Pues 3 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Y de aquí despejo y calculo la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿Lo calculáis, por favor? ...424,11 newtons. Vale. Vale, pues ya está. Eso quiere decir que si yo aplico una fuerza de 424,11 newtons con un punzón de 3 milímetros para perforar un panel de PVC de 3 milímetros, con esa fuerza lo taladraría. ¿Vale? Vale. Vamos a ver la madera, porque claro, la madera, fijaos lo que pasa con la madera. La madera tiene un estado de fractura mayor, serían 70 megapascales. Pero es verdad que es más delgadita. Entonces yo a priori no sé cuál va a ser más crítico, por eso calculo los dos. Si los dos fueran de 3 milímetros, no habría calculado el de PVC, porque sabiendo que la punzonadora taladra la madera, que es más dura, el PVC lo va a taladrar mejor. ¿Vale? En este caso no. ¿Vale? En este caso diríamos que la tensión máxima tensión tangencial máxima admisible serían los 70 por 10 elevado a 6 medios, ¿vale? Pero esto os lo digo, os lo diría yo o os daría el dato exacto. Por esa fuerza que taladra la madera, dime. Claro, porque la tensión máxima admisible es igual a la sigma máxima admisible partido 2. ¿Vale? Porque esto es una aproximación. Si no me dan el dato este dato yo lo puedo calcular, yo lo puedo experimentar. Y a lo mejor en las características del material, cuando tú compras un material, te dan un catálogo y te dicen las propiedades de este material son módulo de elasticidad, te dan punto de fusión del material, máxima tensión admisible, tensión de fluencia, tensión de fractura, te dan todas esas propiedades del material. Pero, ¿qué pasa si yo solamente tengo la tensión máxima admisible? ¿El límite de fluencia o el límite de fractura? Pues más o menos a tensión tangencial fractura con la mitad. ¿Vale? Entonces, por eso estoy utilizando este dato, no por nada más, no porque ya os digo que yo ese dato normalmente en un examen os lo doy. Vale, y aquí tendríamos pi, diámetro del orificio que quiero hacer y espesor que quiero taladrar. Por lo tanto, la fuerza es... ¿Cuánto? 659, ¿seguro? Vale. Entonces, ya hemos calculado las fuerzas que cizallan esto. Vamos a ver lo que nos preguntaban. Se pretende utilizar una punzonadora
que sirva para realizar los agujeros en todas las piezas, tanto en el panel de PVC como en las placas de madera, pero haciendo los agujeros a las piezas individualmente. De una en una. Calcular la fuerza mínima necesaria que debe tener esa punzonadora con un coeficiente de seguridad de 1,5. Entonces, a la vista de eso, que es lo que nos preguntan, ¿cuál sería la respuesta al apartado A? Muy bien. Fuerza de la punzonadora igual a... ¿Cuánto sale? ¿Vale? Vamos a poner 990 newtons y así números redondos. Ya está, eso es lo que nos han preguntado. Porque es claro, esta es la fuerza que yo necesito para taladrar eso. ¿Vale? Si yo la punzonadora, imaginaos que yo en realidad, la máquina que tengo, yo le puedo marcar con un límite programable cuál es la fuerza que tiene que hacer. Entonces yo le diría, si yo por ejemplo le digo, pues fuerza máxima 425. Entonces seguramente los paneles de PVC los perforaría, pero cuando llegase al de madera no lo podría perforar. ¿Vale? Entonces tengo que coger la mayor, porque yo sé que si le aplico 660 newtons, el panel de PVC lo voy a romper y el de madera también. Lo que pasa es que aún así quiero ir por el lado de la seguridad y entonces le aplico un coeficiente de 1,5. Y entonces taro, ¿no? Programo la punzonadora para que me haga 990 newtons. Pum, 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 los va a taladrar todos perfectamente. ¿Vale? Ya hemos resuelto la mitad del problema. Esto ya os digo, puede ser un problema real que os digan, necesito esto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Más o menos está claro cuál es la orientación del problema? Vale. O sea, en este caso nos piden que lo rompa. Siguiente apartado. Calcula el número mínimo de pasadores necesarios para que su fijación con un coeficiente de seguridad de 1,5, ¿vale? Considerando que el reparto de las cargas es uniforme. O sea, ¿cuántos pasadores tengo que poner para que no se rompa? ¿Para que no? Ah, no, claro, ¿qué es lo que no se tiene que romper ahora? El pasador. O sea, si pusiera un pasador a lo mejor se rompería. Si pusiera dos a lo mejor también. Lo que me dicen es, dime cuántos. Es que eso es lo que nos van a decir el jefe. O sea, dime cuántos pasadores de PVC. ¿Vale? 1, 2, 10, 20, 3, 4. ¿Está claro? Vale, ¿cómo hacemos este problema? Venga, pensarlo un poquito. Eso podría valer con una condición, si yo supiera cuántos pasadores, pero lo que me están preguntando es eso. O sea, tú dices, tú calculas toda la fuerza, la fuerza, ¿no? Que son, eso es fácil, porque eso es 6 bolas por 15 kilos más los 30 del panel, lo que salgan. Vamos a calcular la fuerza
Vamos a hacer lo que nos dice el compañero ahora mismo, ¿vale? La fuerza total del adorno son 15 por 6 más 30 del panel multiplicado por 9,81, la aceleración de la gravedad. Otra cosa es que estéis diseñando el adorno para Marte, y entonces la gravedad allí creo que es del orden de la mitad. O para la Luna, que es, no sé, como un 10 o un 20%. Pues entonces es menos, pero aquí eso es lo que tenemos. ¿Cuánto sale? 1177 newtons. Bueno, aquí esa es la fuerza que va a intentar romper los pasadores. Lo primero es, si fallan esos pasadores, ¿por qué tipo de problema van a fallar? ¿Qué decíamos cuando hay un pasador? ¿Qué tipo de problema o qué tipo de esfuerzo va a estar sujeto? A cizalladura, ¿vale? ¿Solo a cizalladura o algo más? Esto es bueno, ¿eh? Esta es pregunta de examen. No, ni compresión, ni presión, pensando bien. Flexión tampoco, no, flexión no. Cizalladura sí, o sea, está claro, ¿vale? Yo tengo aquí pasadores. No. Si los pasadores están bien diseñados y está todo correcto, no, pero no funcionan así. O sea, vale, vamos a ver, vamos a poner aquí cizalladura, ¿vale? O sea, cuando nosotros decimos que yo tengo aquí un pasador, lo voy a poner, ¿vale? Esto es un pasador. Un pasador, la fuerza, aquí va a ser una fuerza homogéneamente distribuida, ¿vale? Y eso se va a enfrentar con una fuerza que tengo aquí, que es un cortante, ¿vale? Y por eso decimos que las tensiones tangenciales están aquí distribuidas homogéneamente en todos y cada uno de los átomos. Y eso es cizalladura. Si nosotros lo que tenemos es un cortante típico, que lo calculamos con la fórmula de Jugarowski-Collignon, también habrá momento flector. Pero esto ocurre cuando yo aquí, el resto del pasador, la fuerza que tengo es así. Es decir, de alguna forma esta pieza está apoyada porque está encajado en un orificio. Entonces no hay flector. Y en el caso hipotético de que hubiese algún tipo de flector, como las distancias de los pasadores son tan pequeños, el momento flector aquí sería despreciable. ¿Entendéis o no? O sea, acordaros que la cizalladura era un caso particular, donde las tensiones tangenciales eran homogéneas. Vale, cizalladura, flector, yo creo que ha quedado claro de que flexión no va a haber. ¿Qué otro tipo de comprobación habría que hacer para el caso de los pasadores? Repasar un poquito apuntes, va. ¿Dónde hablamos de cizalladura? ¿Lección 5? ¿Me suena? Venga, va. Si lo encontráis vosotros, seguramente no se os va a olvidar nunca.
Tienes ahí un esquemita, muy bien. No, para los pasadores sometidos a cizalladura, ¿qué? Vale, avanza un poquito y verás. En el caso de los pernos. Estará un poquito más adelante tal vez. Estás ya llegando, sí. ¿Qué es? Lo otro que hay que comprobar. El aplastamiento. El aplastamiento. ¿Vale? ¿Está claro o no? El aplastamiento se produce porque si yo estoy haciendo aquí una fuerza muy grande, al final, como esto está en un orificio tan pequeñito, aquí se me va a generar una fuerza reactiva. Entonces yo tengo, vemos el perno, y yo aquí tengo esta sección que la estoy intentando aplastar. ¿La veis o no? Entonces yo tengo que calcular que no cizalle, pero también tengo que comprobar el aplastamiento. ¿Vale? Normalmente el aplastamiento solo es un problema cuando tenemos pernos de diámetro pequeñito, ¿vale? Cuando tenemos pernos de diámetro pequeñito y muy cortos, entonces hay un peligro de aplastamiento. O sea, puede ser que el perno no cizalle, pero sí se aplaste. Entonces hay que comprobar el aplastamiento, ¿vale? Eso lo estudiamos en la lección 5. Aquí. Cuando hablábamos de la cizalladura, ¿vale? Esto yo creo que quedaba claro, ¿vale? Por eso no había aquí ningún momento, sino que las secciones críticas eran estas de aquí, ¿vale? Ahí teníamos una distribución homogénea, ¿vale? Y esto era la forma que teníamos para calcular el aplastamiento. Tú fíjate cómo suelen fallar los pernos o los tornillos o los roblones en este tipo de fallo, ¿vale? Esto es una pieza real. Aquí ha recibido una presión en este sentido y aquí ha recibido otra en el otro. Y ha habido un desplazamiento de una capa, ¿vale? ¿Está claro o no? Sin embargo, cuando yo tengo una pieza que la estoy sometiendo por aquí a una fuerza P y aquí a una fuerza P, es como si aquí tuviera esa distribución, ¿vale? Entonces, hay una sección aquí central, ¿vale? La pieza esta no se mueve, digamos que está por aquí, está por ahí, digamos, empotrada. Entonces, al hacer fuerza en una dirección, estoy aplastando. Entonces, se coge la zona central y se considera que esa zona la estoy intentando aplastar. Aquí solo pasa en la zona central, sí. Sería un fallo superficial, que eso no lo estudiamos aquí. También pueden haber fallos superficiales, por ejemplo, cuando calculamos rodamientos, normalmente los rodamientos de bolas, las bolas y la pista por donde van las bolas pueden tener fallo superficial. Los engranajes también pueden tener fallo superficial del material, pero esos son
Eso ya no son gallinas esféricas en el vacío, que es lo que calculamos en esta asignatura. O sea, podría darse el caso que os metierais a calcular cosas, ¿no? Es decir, que nos metiéramos a pisar las flores de un jardín. Y eso es cuando yo os digo que tenéis que ser conscientes de hasta dónde llegamos en esta asignatura. No podemos llegar a más. ¿Vale? No os metáis a pisar jardines de flores recién regados. ¿Vale? Pero cuando calculamos un perno tenemos que hacer la doble comprobación. ¿Vale? El aplastamiento. Fallo superficial. ¿Vale? Estamos aquí. Entonces, al final, como puedo tener ese fallo superficial, yo tengo que hacer el cálculo de las dos opciones, ¿vale? Pasadores. Entonces, ¿cómo se hace esto? Siempre teniendo claro el concepto. Primero, tensión tangencial máxima admisible tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? La máxima admisible tiene que ser menor o igual que la fuerza total dividido ¿qué? Dividido el área total de pernos. ¿Vale? ¿Y cuánto vale el área total de pernos? Pues vale. ¿Qué nos dicen? ¿Que los pernos tienen que ser de 3 milímetros? Pues serán d partido 4 al cuadrado por pi, ¿no? Que es pi r cuadrado, esto es pi r cuadrado, por el número de pernos. Porque pi r al cuadrado es lo mismo que pi por el diámetro. Ay, perdón. No, es que esto es así, es así, es así. O sea, es diámetro partido 2 al cuadrado, y esto es lo mismo que pi diámetro al cuadrado partido 4. ¿Vale? He puesto más los paréntesis al principio. ¿Vale? Ojo, pero nos dicen que hay que utilizar un coeficiente de seguridad de 1,5. ¿Vale? Entonces, ¿cómo os he dicho yo que se pueden calcular los coeficientes? O sea, ¿cómo os he dicho yo que se pueden aplicar o que se deben aplicar los coeficientes de seguridad? ¿Dónde? No, tangencial máxima admisible. Máxima admisible. Bueno, yo sé que estaba preguntándoos. El coeficiente de seguridad. ¿Cómo aplico el coeficiente de seguridad? Sí, pero yo os decía, hay dos formas de hacerlo. Uno es, no, eso os lo decía en la clase del lunes, no sé si lo habéis visto todos. ¿Alguno asistió? ¿Lo ha visto? ¿Tú asististe? Muy bien, sí, recuerdo, te recuerdo. ¿Y alguno lo ha visto online? ¿Lo habéis visto? ¿Qué dos formas hay de aplicar el coeficiente de seguridad? Mayorar la carga o minorar ¿qué? La resistencia del material. ¿Vale? Entonces yo aquí puedo hacer o multiplicar la fuerza total, que son los 1177 newtons, por 1,5 o la tensión máxima admisible dividirla por 1,5. Pero ojo, cuando ahora me voy a los datos, perdón, ¿qué dato debo de coger del PVC? ¿Este o este?
Claro, porque yo ahora, para mí el fallo es llegar al límite de fluencia. O sea, cuando yo lo cargo y se queda deformado, para mí eso ya ha fallado el material. Otra cosa es que no se rompa. No se rompe, pero ya se ha quedado deformado, ¿vale? Entonces, para mí este es el límite. Entonces, yo puedo coger los 20 megapascales y dividirlos entre 1,5 y decir, este es mi material, o coger la fuerza y multiplicarla por 1,5 y decir, esta es mi fuerza. En cualquiera de los dos casos, el resultado va a ser el mismo. Entonces, tengo dos formas de aplicarlo. ¿Por qué os digo esto? Porque ¿qué forma utilizaré? ¿Qué forma voy a utilizar? La que me resulte más fácil. No os compliquéis la vida. Si yo al principio ya he calculado la fuerza y ya la tengo calculada, pues la multiplico por 1,5 y siempre utilizo esa fuerza y esa es la fuerza de cálculo, ¿vale? Entonces, me voy aquí y digo que la fuerza de cálculo es igual a F total por 1,5, ¿vale? ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da? 1765 newtons. Vale, pues ya está, ya lo tengo todo. Yo sé que 20 por 10 elevado a 6, ¿vale? Ahora estoy aquí. Tiene que ser, al revés, esto lo he puesto mal, porque la resistencia del material tiene que ser mayor, ¿vale? Que los 1765 dividido, o subo aquí el 4 por 4, ¿vale? Lo subo arriba. Aquí tengo pi. Diámetro, hemos dicho que tiene que ser de 3. Pues 3 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado. Y por el número de pernos. Y entonces de aquí despejo. Número de pernos igual a ¿qué? ¿Cuánto sale eso? Bueno, en realidad, sí. ¿Cuánto sale? NP. NP lo llevamos aquí y es 1764 por 4 dividido 20 megapascales, dividido por pi y dividido por 3. Por 10 elevado a menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿12? ¿Cuánto sale exactamente? Vale, sale 12,48. Vale, si salen 12,48 y pongo 12, no estoy cumpliendo. Porque yo no puedo poner 12,48 pernos. Y si pongo 12, estoy por debajo. Entonces tendría que poner 13, ¿eh? ¿Entendéis o no? ¿Todos estáis de acuerdo con ese cálculo? ¿Vale? Vale. Entonces decidimos que el número de pernos van a ser 13 unidades. Y con esto hemos cumplido con esto, cizalladura. Fijaos lo que hemos hecho. Ya hemos diseñado cómo tiene que ser el adorno. En el apartado A hemos diseñado cómo tiene que ser el punzonador. Cómo hay que tarar el punzonador para que los taladre. Pero ahora
estamos calculando cuántos taladros hay que hacer para que el adorno no caiga. Pero ya lo tenemos todo calculado, ¿nos falta algo? Nos falta el aplastamiento. Vale, entonces el aplastamiento, digamos que tenemos tenemos aquí el perno. Vamos a poner pues el perno. ¿Vale? Lo voy a pintar así casi como si fuera un roblón, pero bueno, es igual. Y entonces vamos a tener a ver cómo era. Era 2 y 3, ¿no? Sí. Tenemos 2. Tenemos aquí. Tenemos 2 y 3. ¿Vale? Miren. Vale. La pregunta es, ¿qué zona se va a aplastar? ¿Esta de aquí o esta de aquí? ¿Cuál? La del medio. ¿Por qué la del medio? La más vamos a ver, aquí en realidad hay dos efectos contrapuestos. Uno, aquí tengo menor sección, porque el ancho siempre es D, ¿vale? El ancho siempre es D. Perdón. Siempre es D. Y aquí tengo 2 milímetros. Y aquí el ancho es el mismo, D, y tengo 3 milímetros. ¿Vale? Y esto de aquí es igual que la de arriba. Eso es el trozo eso es el perno visto desde perfil, ¿vale? O la sección que se va a aplastar. Pero ojo, yo aquí la fuerza que me va a intentar aplastar va a ser, la fuerza, voy a poner aquí fuerza. Aquí va a ser F de cálculo dividido 13, ¿no? Y aquí va a ser F de cálculo dividido 26. ¿Por qué? Porque la fuerza, claro, los paneles de madera son más delgaditos, pero son 2. Entonces se reparten la fuerza por la mitad. Eso lo hemos visto aquí, con esta configuración. Eso aquí, cuando estamos en esta configuración, sí que es la misma fuerza, pero cuando estamos con configuraciones de este estilo, la fuerza que intenta cizallar es P partido 2. ¿Vale? La que intenta cizallar aquí es P partido 2. Pero justamente en aplastamiento no es así. ¿Vale? Justamente en aplastamiento no es así. Entonces, eso es lo que habría que comprobar, ¿vale? Entonces sería que la sigma admisible de aplastamiento tiene que ser mayor o igual que, aquí sería F cálculo dividido 26 partido por diámetro. El diámetro es 3 por 10 elevado a menos 3 y el espesor 2 por 10 elevado a menos 3. Y en este caso sería la máxima admisible de aplastamiento, tiene que ser mayor o igual que F de cálculo partido 13
dividido 3 por 10 elevado a menos 3 por 3 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Y las fuerzas de cálculo son los 1765 que ha dicho antes la compañera que ha calculado. ¿Vale? Entonces habría que calcular esas dos opciones. Vale. En este caso no nos daban la tensión máxima admisible de aplastamiento. Suele ser un dato, si os venís aquí a la teoría, normalmente cuando estamos hablando de aplastamiento, este dato me lo suelen dar. ¿Vale? Pero si no me lo han dado, pues supondré, si no me lo han dado, voy a suponer que es el dato de aquí. ¿Vale? Que son los 20 megapascales, porque es una tensión normal. Hay materiales que a tracción y a compresión se comportan igual. En las de aplastamiento es a compresión. Entonces, bueno, vamos a suponer que es esa de ahí. Entonces, esa sigma máxima serían los 20 por 10 elevado a 6 megapascales. Vale. ¿Cuánto sale? Esta es con la que hay que comparar, ¿vale? ¿Cuánto sale este cálculo de aquí? En un caso y en el otro. Sí, claro. Vale. ¿Cuál es la fuerza que hay aquí? Es decir, yo tengo el panel es este de aquí. Yo tengo aquí el panel colgado, ¿lo ves? Entonces, ¿esa fuerza cuánto es? Los 1700 newtons que has calculado tú. Vale. Pero si hemos dicho que la fuerza se reparte homogéneamente en cada perno y hemos dicho que hay 13 pernos, ¿cuál es la fuerza que intentará aplastar un perno? La de cálculo dividido entre 13. O sea, tú aquí me has dicho 13 unidades. Quiero 13 pernos. Vale. Y la fuerza de cálculo son 1765. Vale. Pues, ¿quién intenta aplastar? ¿Qué fuerza tengo aquí? Pues la F de cálculo dividido de 13. ¿Vale? Esa es la fuerza que intenta aplastar este trozo de aquí. Este de aquí. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto es la fuerza que intenta aplastar esta parte de aquí? Pues, hombre, es la mitad que esta. ¿Lo ves o no? Porque la mitad se va por aquí y la mitad por aquí. Entonces sería esta dividido 2. Por lo tanto, son F de cálculo dividido de 26. Y eso es lo que intenta aplastar este perno de aquí, este trozo de perno de aquí. ¿Vale? Y esto es lo que tengo que comparar. Yo calculo la tensión de aplastamiento que me sale de esta operación y la comparo con los 20 megapascales. Si los 20 megapascales es mayor, no se aplasta. Si sale un numerito, por ejemplo, de 26 megapascales, quiere decir que se aplastan. Entonces, si se aplastan, mal. ¿Vale? Calculadme, por favor, cuáles son estas tensiones, estos calculitos de aquí. Este de aquí, ¿cuánto es? 11, megapascales, ¿no? ¿Vale? ¿Y este de aquí? ¿Vale? 7,5 megapascales. Por lo tanto, no se aplasta. Vale. Imaginaos que por algún motivo, en lugar de 11,3, me hubiesen salido 22. ¿Qué quiere decir?
que los pernos se van a aplastar. ¿Cómo? ¿Y por qué? Claro, porque lo que intento aplastar es esa sección. ¿Vale? Es un plano, es un... Dentro del... Claro, pero lo que yo lo estoy intentando aplastar en esa dirección. Entonces, quienes sufre el aplastamiento es la sección central. Por eso aquí no se aplica, ¿no?, el número pi, que es las propiedades circulares. Vale. Repito mi pregunta. Vamos a imaginar que la sigma de aplastamiento calculada es igual a 22 megapascales. ¿Qué hago? Poner más pernos es una solución. Cambiar el material. ¿Te refieres a eso? Si aumento la fuerza, o sea, si yo pongo más pernos, cada perno va a salir a menos fuerza. Entonces no se van a aplastar. Quitar peso, eso es más difícil. Eso es más difícil, porque quitar una bola puede ser que esos sean los requerimientos del ¿vale? Pero una solución me gusta es, pongo algún perno más. Aumentar el diámetro de los pernos, también me gusta. Es otra solución, es decir, en lugar de hacer pernos de 3 milímetros, los hago de 3,5, de 4. Al revés. Poner paneles más gruesos. Porque al poner panel más grueso, aumentaría estas longitudes. Entonces, la sección que soportaría esto, aquí tendríamos un número más grande. Fíjate qué pasa con un número más grande. Bueno, ahí cambia la fuerza y tal, pero ¿entendéis o no? O sea, yo podría aumentar esto, los paneles de madera, de 2 a 2,5 o 3 milímetros. O el panel, si me fallara por el extremo. Si me fallara por el centro, tendría que poner un panel de PVC de 3 y algo. Aumentar la sección, ¿vale? O sea, me habéis dado de solución. Aumento el diámetro. Aumentar el número de pernos. ¿Qué más? Aumentar el espesor. Pero también hay otra opción y es cambiar el material. O sea, aquí estoy utilizando pernos de PVC, pero a lo mejor puedo utilizar un perno de latón o un perno hueco de acero, de hierro, de aluminio o algún plástico de mayor calidad. ¿Entendéis o no? Eso es el abanico de opciones que tenéis en vuestra vida profesional. ¿Cuál utilizaré? El que mejor. ¿El que más? El que mejor nos venga, el que más opciones. Normalmente el jefe os dirá que utilicéis el más barato. ¿Vale? Normalmente habrá que utilizar la opción más económica, más barata. Normalmente la opción más barata será seguir utilizando PVC, pero con un agujero un poquito más grande. Entonces tendréis que rediseñar los agujeros, ¿no? Hacer agujeros en lugar, habíamos dicho, de 3 milímetros, pues hacerlo de 3,5, de 4 milímetros, rehacer el cálculo de
tengo que sintonizar ahora la punzonadora un poquito más, o sea, será de cálculo, será más trabajo de cálculo, pero al final haremos una pieza que con 13 pernos o con 12 pernos conseguiremos taladrarlo y conseguirá aguantar siendo de PVC. O sea, esa es la idea, ¿vale? Que vuestros diseños tengan un impacto económico y le den un valor añadido al producto. Al final es un poco lo que queremos todos, ¿no? Es que nuestro trabajo valga para algo, Si yo consigo un producto más competitivo para mi empresa, pues mi empresa tiene más probabilidades de vivir. Y si tiene más probabilidades de vivir, pues yo también tengo más probabilidades de llegar a final de mes y que me paguen más. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas con este problema? Fijaos que es un problema donde se trabaja mucho la parte de cizalladura. Trabajamos mucho la parte de cizalladura. Vale. Reflexiones. Quiero hacer dos reflexiones con respecto a esto. Primero, cuando habéis visto el problema al principio, no hace falta que me lo digáis exactamente, porque yo ya he visto las caras, pero ¿qué pensabais de este problema? ¿Qué? Tú ya lo habías visto, ¿vale? A ti en tu caso no ha habido cara de póker. ¿Y los demás? Es diferente. Esto salió en un examen, de esta asignatura, hace unos años. Yo no estaba, pero salió. Bueno, a mí hay un par de cosas que me gustan, ¿no? Y es que está metido ahí un poco en el ambiente navideño, Y hay otra cosa que me gusta y es que es muy fácil de calcular. Los cálculos, ¿cómo son? Son facilísimos. Claro, pero fijaros que al final lo que hay que saber es una cosa que yo os he dicho desde el principio en esta asignatura y es que os voy a pedir que penséis. Y esto es un problema típico en el que hay que pensar. El cálculo es sencillo, muy fácil, pero hace falta pensar. Hace falta darle un poco a ver qué problemas hay aquí, cómo va a romper la pieza, ¿vale? Vale, eso es una cosa. Y después otra reflexión. Sobre lo que utilizamos a nivel o sea, sobre lo que os he dicho de trabajar los materiales en la zona elástica, ¿vale? La mayoría de aquí o tenéis, o sabéis, o habéis viajado alguna vez en un coche, ¿no? Eso lo sabéis. Y sabéis que una de las piezas del coche es la culata. ¿La culata? ¿No suena la culata del coche? La culata es una pieza que va en el bloque de cilindros donde está el motor, digamos, donde se produce la combustión. Es la tapa que va arriba, donde ahí se colocan pues, las válvulas que hacen liberar los gases de escape, que entre los gases frescos. Ahí se pone la bujía o el inyector. Están los colectores de admisión. Es un elemento que tiene que estar refrigerado y normalmente es el primero que falla cuando hay un fallo de refrigeración, ¿vale? O sea, la culata es un elemento importante. Y además está sometido a mucho estrés mecánico y térmico. Entonces, cuando se aprieta una culata, hay un papel donde te dice cómo los tienes que apretar los tornillos por orden. Es una pieza y lleva varios tornillos colocados así. Pues depende de la culata y depende de los tornillos que utilices. ¿Vale? Pero dentro de un motor diésel pueden haber perfectamente 140, 150 atmósferas de presión. Y todo eso lo tiene... Eso depende, eso es lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? A la hora de apretar... Una llave dinamométrica, claro.
Cuando, efectivamente, o sea, una llave dinamométrica es una llave que tú la colocas, ¿no? Le regulas al par de apriete que le quieres aplicar, empiezas a hacer fuerza y cuando llegas a ese límite la pieza hace clac. Eso es la dinamométrica. Bueno, pues cuando se aprieta una culata, te dicen el orden en el que tienes que apretar, pero te dicen, tienes que poner la dinamométrica a 10 newtons metro. La pones a 10. Dice, primero aprieta este tornillo, tú aprietas ese. Después el contrario, a 10. Después ese de ahí. Después el otro, después el otro. Los tienes, y cuando ya los tienes todos, te dice, vale, ahora pásala a 20 newtons. Pasas a 20 newtons. El mismo orden. Y cuando ya lo tienes todo apretado ahí, te dice, y ahora le das a los tornillos 90 grados de apriete más. Y entonces hay unas llaves, tú lo colocas con ángulo cero y empiezas a apretar hasta que llegas a los 90 grados. ¿Vale? Y también por orden. O sea, son 3 o 4 veces cambiando la tensión por orden. Y normalmente esos tornillos se llegan a la zona plástica. O sea, llega un momento que esos tornillos se estiran. Y ese motor ya está listo para trabajar. Hasta zona plástica. Porque tú lo que quieres es que o sea, no quieres forzar uno y luego ir liberándole tensión, sino que quieres que todos vayan llegando a la vez al mismo punto de tensión. Entonces, no sé, depende de cómo te lo digan, pero normalmente... Sí, sí. Pero además, ya te digo, en el manual de montaje te dicen cuál es el orden correcto y cuál es la tensión que tienes que ir aplicando en cada momento. Entonces, tú al final, con el último apretón, llegas a trabajar en zona plástica. Los tornillos los estiras y esos tornillos, cuando yo tengo que cambiar la culata y los aflojo, esos tornillos los tengo que tirar. Porque están deformados ya. Claro, porque esos tornillos están diseñados para trabajar en zona plástica. Entonces, cuando yo los aflojo, esos tornillos están plastificados, los tengo que tirar. Si los vuelvo a poner, no voy a conseguir el mismo efecto que tenía antes. Tengo que poner tornillos nuevos. Entonces, nosotros aquí estamos, repito, gallinas esféricas en el vacío. Normalmente las piezas siempre trabajan en su zona elástica, pero hay casos excepcionales en los que se apura hasta la zona plástica. Y cuando estéis en estos casos, pues cambia todo mucho. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale, si queréis lo dejamos aquí y nada, os emplazo el lunes a la sesión de teoría para que vengáis ya con la asignatura un pelín estudiada y tengáis ahí dudas para exponerme, ¿vale? Pues venga, gracias. Y a los que lo veis desde casa, pues bueno, espero que os haya servido. Un saludo.